Os presento, me ha pedido Víctor que presente mientras hace la presentación, pues al abogado, ¿sabes? Andrés Forero Medina. Andrés Forero, además, es que yo le conocí en el primer viaje porque él estaba trabajando para la Cámara Hispano-Colombiana, ¿no? O para el despacho de abogados que trabajó con la Cámara, y le conocí en esos momentos. Luego lo que ocurrió es que en unas reuniones informales era una persona de la Fundación, y entonces ellos ahora mismo están rankeados como el primer despacho de abogados de importación-exportación en Colombia. Tiene más relación con Estados Unidos y de alguna manera pues el tema español le interesa, pues porque este camino que estamos haciendo, este viaje es para acá. Ha venido también otra persona del despacho que está ahí detrás, Alfredo. Entonces pues nada, él de alguna forma un poco va a contaros temas relacionados con Colombia y la parte legal, y que sepáis que no han venido más del grupo, han venido 3 o 4, querían venir ingenierías, pero bueno, de alguna manera nos importa mucho que en este entorno podáis sentiros apoyados desde lo que él conoce, ¿no? A partir de ahí, pues nada, es un despacho muy comercial, es decir, no solamente que dominen la parte legal, sino que ellos hacen el esfuerzo de que al final no sea solamente un apoyo legal, sino que sea una plataforma desde donde la fundación de esta pues va hacia adelante. Pues nada, muchas gracias por todo el esfuerzo de venir y a por ello, por la presentación. Muchas gracias, pues muy contento de estar acá en Madrid con ustedes y poder compartir un poco en este Madrid Lab, un laboratorio, ¿cierto? Un lugar para compartir tecnología de conocimiento en el tema de internacionalización. Como lo comentaba ahora Juan José, nosotros llevamos ya más de 9 años con nuestra firma, Forero Medina y Abogados Asociados en Bogotá, colaborando en eso, en estructuras de asociatividad para que los proyectos empresariales obtengan el objetivo de éxito que requieren desde el punto de vista de lo legal, de lo corporativo y de la planeación en proyectos. Y hemos diseñado una fórmula, una receta exitosa que queremos hoy compartir con ustedes, que nos ha llevado a internacionalizar empresas de distinto nivel a partir del modelo de asociación empresarial. Formas asociativas que fortalecen con lo que otro requiere, yo se lo suministro, y lo que yo requiero, otro me lo comparte. Creamos unos vínculos de solidaridad y de hermandad empresarial que perduran en el tiempo, con unas estructuras de planeación que aparentemente suenan muy sencillas, pero a la hora de llevarlas a la práctica son la clave del éxito. Y en la presentación que vamos a compartir hoy, finalmente vamos a compartirles una actividad de asociación empresarial española colombiana exitosa que hoy día está funcionando con una de las empresas vinculadas a este proyecto. Entonces, ¿cómo avanzamos aquí? Derecha adelante. A ver. Muy bien. Nuestro enfoque es entonces interdisciplinario y especializado en atender los requerimientos de cada persona en cuanto que haya una rapidez en la respuesta, que a veces resulta que los tiempos para nosotros como cultura se toman largamente. Queremos que ese manejo del tiempo sea eficiente, eficaz, y que el proyecto económico se concrete, por supuesto, con unos cronogramas realistas, considerando valores éticos y culturales, que además es lo que mencionaba ahora Héctor Hugo, busca cohesionar la actividad asociativa a través de ese compartir en los valores éticos y cultura organizacional, para que los emprendedores se vayan adaptando a las distintas culturas y sus proyectos sean exitosos, superando todos los obstáculos e eventuales dificultades legales, riesgos, aplicando criterios de gestión de riesgo que prevengan esas dificultades y en ese sentido proyecten los negocios hacia el futuro. Partimos entonces en nuestra metodología en el reconocimiento y trayectoria que tengan nuestros aliados, confianza y cercanía con calidad, gestión eficaz de servicios especializados y una visión holística e integral. Ahora vamos a mirar en particular a qué nos referimos, pero busca precisamente que eso dé un resultado de rentabilidad para los clientes y proyectos, que les sirva de plataforma de acceso de entrada a los mercados con esta metodología. Y por eso los proyectos de internacionalización que traemos para compartir con ustedes en esta versión de Iberespa Madrid y en el International Lab de Madrid es cómo planear adecuadamente esos proyectos, qué factores son decisivos, criterios de éxito para internacionalizar las empresas y qué etapas deben seguirse de manera ordenada para que el proyecto empresarial sea exitoso. Entonces tenemos casi que un círculo virtuoso
que nos lleva a considerar distintas etapas que desde el punto de vista jurídico legal significa resolver los conflictos que pueden suscitarse en lo que llamamos técnicamente las relaciones jurídicas de obligaciones, de contratos, de relaciones con el Estado, pero que desde el punto de vista empresarial son los 8 etapas para el éxito en los proyectos que nosotros hemos visualizado en Colombia y que los mismos pueden replicarse en cualquier escenario comercial para la internacionalización. Si consideramos estos 8 factores de éxito, seguramente el resultado está garantizado. Minimizamos los riesgos y gestionamos de manera preventiva cualquier dificultad en el ámbito del desarrollo de negocios. Entonces, un primer aspecto es la gestión contractual y corporativa internacional. Cuando una empresa se cuestiona la posibilidad de llegar a otros mercados, de interactuar, de buscar asociaciones, la fórmula fundamental es una adecuada gestión contractual. De tal manera que yo pueda establecer vínculos de confianza y, por supuesto, de exigibilidad a través de contratos sobre el cumplimiento de derechos y obligaciones recíprocas, y la manera de establecer esa presencia comercial a través de distintas formas de estructuras corporativas. Puede ser el empresario individual, la pequeña empresa, la mediana empresa, la gran empresa, establecerse o a través de una sucursal o de una filial o de la misma empresa o grupo corporativo. Esa fórmula es fundamental planearla y, como vamos a verlo, es la puerta de entrada, porque a partir de la definición de la gestión de los contratos, el vínculo que yo logre, se van a desencadenar todos los demás factores que generan esta actividad de proyecto internacionalizado. Ahora, dentro del mundo global, además de mis relaciones contractuales con mis socios o asociados en el proyecto, no podemos ignorar que partimos de unas soberanías territoriales, unos estados que producen unas mercancías, prestan unos servicios y que desde ese entorno geográfico se desplazan a realizar operaciones comerciales internacionales, exportaciones de bienes, de servicios, de tecnología, temas de migración, de traslado de personas, prestación de servicios, lo cual exige considerar en ese enfoque el aprovechamiento de los acuerdos comerciales y de los tratados de libre comercio. Hoy día Colombia tiene una red, vamos a mirarla ahora más adelante, de acceso a mercados internacionales y particularmente con Europa. Está el acuerdo de libre comercio de los países de la Unión Europea con Colombia y con Perú, que fueron negociados simultáneamente y que abren el espacio geográfico europeo con la posibilidad de desarrollo de negocios en Colombia, con preferencias arancelarias, disminuciones en los costos en materia de impuestos de importación, mecanismos de reglas que garantizan a la inversión que allí se localiza, y son consideraciones indispensables que en una adecuada planeación deben tenerse en cuenta. No es lo mismo realizar una operación económica con una jurisdicción territorial con la que no se tiene acuerdos comerciales que con aquellas en donde ya existe un marco normativo de reglas que garantizan que hay un espacio geográfico ampliado para el comercio de bienes, servicios, inversión. Y Colombia es uno de esos escenarios que facilita a las empresas europeas y particularmente españolas ese acceso, y que además es la puerta de entrada de las empresas colombianas al mercado europeo, porque además de que compartimos la cultura, el lenguaje, pues compartimos la pertenencia a ese espacio económico común que ha significado el acuerdo de libre comercio entre Colombia y los países de la Unión Europea. Entonces, esas reglas en la planeación del proyecto implican identificar los productos, las partidas arancelarias, el tratamiento preferencial que se recibe, la posibilidad de acumulación en reglas de origen, certificaciones de origen para el acceso preferencial al mercado, las reglas de inversión y promoción a las inversiones, las reglas de facilitación en reglamentos técnicos. Todo ello debe ser considerado en esta segunda etapa de la internacionalización en materia del derecho público internacional. Un tercer aspecto indispensable para evaluar el éxito de un proyecto de inversión ya no solamente es la consideración sobre la circulación de personas o de la presencia física de inversiones, sino la circulación de las mercancías y cuáles son entonces los regímenes de comercio que aplican para esas mercancías, las autorizaciones, requisitos administrativos, reglamentos técnicos, vistos buenos que deben tenerse en cuenta antes de cualquier inicio de una actividad empresarial. Que si es un producto alimenticio el que se va a comercializar, necesitamos contar con los registros sanitarios correspondientes y las aprobaciones. Que si es una marca que voy a desarrollar a través de una presencia comercial de un servicio, cómo hago el registro marcario y la protección de mis derechos de propiedad industrial.
Y por supuesto los incentivos que ofrece la operación comercial, los mecanismos de las zonas francas, los mecanismos de sistemas de importación y exportación para procesamiento, las maquilas que están abiertas, porque la producción en Colombia, vamos a verlo, de empresas, en este caso europeas o españolas, con origen en el desarrollo del proceso productivo en Colombia, le abre a esos productos un acceso global a una red de más de 14 acuerdos comerciales con acceso a 1.500 millones de consumidores potenciales en los países con los cuales Colombia tiene acuerdos de libre comercio. Y la posibilidad de hacer origen acumulativo entre la producción que se desarrolla en Europa, la que se puede combinar en Colombia y la atención desde Colombia al mercado latinoamericano o los mercados globales. Recordemos que la ubicación geográfica de Colombia es estratégica porque es el centro del continente americano, y Panamá incluso fue por mucho tiempo, hace ya 100 años se separó, pero fue por mucho tiempo el canal de Panamá que allí se construyó, pero el istmo de Panamá, que era una provincia colombiana, el eje que gravitaba todo el comercio en América. Hoy día Colombia es el país más al norte de Sudamérica y el enlace con Centroamérica, Norteamérica, hacia el Pacífico, hacia el Caribe, hacia Europa. Por supuesto, también tenemos que considerar en la planeación el régimen aduanero, cómo circularán las mercancías, cuáles son las tarifas que aplican, la manera en que esas mercancías se introducen, si vamos a exportar vinos, y estaremos seguramente mañana en Burgos planteando este tema a los industriales de la industria vinícola española. Pues bueno, tienes unos requerimientos en la aduana y unas tarifas especiales y un estampillado especial para comercializar en las distintas regiones de Colombia los licores. Y es un requisito que debe cumplirse para que sea exitoso el proyecto. Las modalidades aduaneras como las zonas francas, los centros logísticos de distribución permiten distintas alternativas de planeación aduanera para hacer exitoso el proyecto. Por supuesto, como contrapartida del régimen aduanero tenemos la situación que se refleja en el régimen de cambios internacionales que tiene Colombia, que es una libertad informada. Yo tengo libertad de cambios para entrar y sacar divisas, pero debo reportarla al Banco Central, al Banco de la República, con distintas operaciones de cambio, sea por inversión de capital o sea por pago de importaciones o reintegro de exportaciones. Es necesario cumplir los reglamentos de la legislación cambiaria para ser exitosos y garantizar de esa manera que si una empresa o inversión registrada obtiene utilidades, tiene el canal cambiario y los derechos cambiarios para remitir al exterior el resultado de sus negocios. Las formas corporativas, como el caso de las sociedades EDBE, que localizan inversión desde España en Colombia, también son beneficiadas en otro aspecto, en el ámbito tributario, fiscal y de planeación tributaria, con un régimen de protección para impedir la doble tributación. Entonces son esquemas que en una adecuada planeación hacen muy rentable un negocio, si se tiene en cuenta que el Estado normalmente participa en el negocio sin contribuir mayor cosa, cobrando su impuesto, es un socio obligado, ¿no es cierto? En Colombia la tasa normal de tributación hoy día está en el 34% en el impuesto de renta sobre la utilidad líquida, que es una tasa elevada, pero a través de los incentivos y mecanismos fiscales, por ejemplo, para el caso de proyectos que llamamos de economía naranja, de innovación, se pueden reducir los impuestos, incluso obtener tasas positivas de reembolso si el proyecto de inversión se registra ante la autoridad y fomenta este sector de la industria de los servicios y de la llamada economía naranja. Entonces, una adecuada planeación tributaria también facilita el desarrollo de los negocios y la actividad para que sea exitosa. Finalmente, debemos prevenir y qué tipo de actividades generen sanciones, no incurrir en conductas que sean multadas, y entonces esa gestión de riesgo preventivo debe planearse con anticipación, identificando cuáles serían esos riesgos normativos y poner a la compañía, al proyecto ajustado para que no se incurran en infracciones y por supuesto no ser sancionado, y finalmente cumplir tiempos y requisitos, plazos, procedimientos, debido proceso que garantice el cumplimiento de la disposición, pero además el acceso a esos beneficios que otorga la planeación de proyectos. Eso desde la perspectiva empresarial. Si lo vemos desde la
perspectiva jurídica, entonces está señalado 8 tipos de relaciones jurídicas que hay que contemplar. Yo debo poner mi proyecto en el centro e identificar, como en este octágono que así lo llamamos, del comercio exterior, las 8 relaciones jurídicas que ya hemos mencionado, pero vistas desde la perspectiva del negocio legal. ¿Qué tengo que hacer para ser exitoso? No es suficiente hacer buenos contratos, no es suficiente hacer la planeación tributaria o mirar los temas aduaneros, hay que mirar todas ellas interrelacionadas. De modo que si yo hago un contrato y celebro ese contrato, las consecuencias jurídicas que se realizan de ese vínculo negocial privado se reflejan en la manera como yo, por ejemplo, debo liquidar y pagar los impuestos de aduana. Si yo negocio una mercancía en términos de Incoterm, por ejemplo S-Works, valorada entre las partes con su precio en el puerto o en la fábrica de producción, bajo los Incoterms, pues tengo que ser consciente que ese valor negociado no va a ser el valor con el que yo pago el impuesto de aduana. Tengo que adicionarle el segundo contrato que debo celebrar, que es el de transporte, los fletes, los seguros, ¿no es cierto? Y construir un valor FOE sobre el cual el gobierno me va a liquidar y cobrar los impuestos de aduana. Y toda la valoración aduanera, la base gravable para pagar el impuesto, se fundamenta en la manera como yo negocié el precio del producto. Y van a establecer si hay vinculación económica, si existe o no una resonancia fiscal en materia, por ejemplo, de precios de transferencia, que debe cumplirse de tal manera que haya una revelación entre partes relacionadas, pero precios de libre competencia, precios de mercado que no generen distorsión. Tengo que tener en cuenta los aspectos cambiarios que antes mencionábamos legalmente para no incurrir luego en sanciones o infracciones cambiarias. Debo tener en cuenta qué tratados internacionales puedo hacer y cómo puedo hacer procesos combinados de maquila, por ejemplo, para producir productos hispano-colombianos con origen en Colombia y desde allí atender la red de tratados con acceso preferencial que Colombia ya ha celebrado y abastecer mercados en donde España no tiene seguramente negocios comerciales, pero que a través de Colombia tiene una plataforma de acceso a todos esos mercados. Porque Colombia sí ha ido construyendo una red muy importante de acceso en tratados comerciales, como veremos ahora más adelante. Entonces, para nosotros esta es una tecnología fundamental, la integración de las 8 aristas en el octágono. Recordemos que en nuestras clases de geometría, la gran pregunta era, bueno, ¿y cómo construyo un octágono? ¿No es cierto? ¿Cómo se construye un octágono? Pues es básicamente la integración de 8 triángulos isósceles que se articulan y forman el octágono. Yo no puedo trabajar con el triángulo independiente, tengo que mirar el octágono completo para hacer exitoso el proyecto. Y si yo contemplo estos 8 factores, la gestión de riesgo permite indicar que el proyecto será muy exitoso, porque he contemplado por lo menos los principales factores que inciden en el adecuado desarrollo de inserción de un proyecto de inversión en nuestra región. Ahora, ¿qué oportunidades ofrece de negocio el mercado colombiano? Este mercado es un destino muy favorable para los negocios, como tenemos en cuenta que el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita ha sido del 3% en los últimos años. Es decir, hay un gran dinamismo de desarrollo económico. Tenemos 12 acuerdos comerciales internacionales, una red de acceso preferencial que permite que Colombia sea una plataforma de desarrollo de procesos de maquila, de industrialización, de complementación de procesos productivos, de asociatividad empresarial para la atención de esos mercados y con la cobertura de acuerdos y convenios para evitar la doble tributación que particularmente es efectivo entre el Reino de España y Colombia por la existencia de ese acuerdo que reduce las tasas efectivas de tributación frente a otros países. De modo que invertir desde España en Colombia es un escenario mucho más favorable que desde otros entornos que no están cubiertos con esos beneficios de los convenios para evitar la doble imposición. En cuanto a la estructura empresarial, es importante que tengamos en cuenta, para efecto de las empresas nacientes en Colombia, en promedio, este es el grupo de empresas que se crean año a año. Esta estadística se cortó al año 2017 y nos muestra cómo de un año a otro ha habido un incremento en la creación de nuevas empresas, tanto de individuos empresariales individuales como a nivel de sociedades y empresas que pasaron de 301.000 a 323.000 de un año al otro. Es un incremento notable
que muestra el dinamismo del registro RUES, que es el Registro Único Empresarial y Social de Empresas en Colombia. ¿Hacia qué sectores? Perdón, creo que nos fuimos adelante. ¿Hacia qué sectores de actividad económica se orientan las nuevas empresas, los nuevos emprendimientos que se establecen y que nos muestran la tendencia que la empresa innovadora que quiera localizarse allí puede encontrar? Negocios de comercio, hacia un 38%, alojamiento y servicios de comida, industrias manufactureras, actividades profesionales, científicas y técnicas con el 6.4%, en el último año, construcción, otras actividades de servicios, servicios administrativos y de apoyo, servicios de transporte y almacenamiento, artísticos y de entretenimiento, información y comunicaciones, negocios muy poderosos en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca que abren el mercado colombiano a la inversión extranjera, la actividad inmobiliaria, actividades de servicios de salud humana y asistencia social, actividades financieras y de seguros y educación son las unidades productivas por sectores nuevas que se han introducido, lo cual muestra que el sector de comercio es de los más dinámicos y el de alojamiento y servicios de comida. ¿Por qué? Porque se han ido diseñando modelos de incentivos para promover esa inversión. Un ejemplo, la inversión en hoteles en Colombia desde el año 2002 hasta el año 2032 recibe una tasa efectiva de tributación preferencial. Hasta el año antepasado, el impuesto a la renta para la inversión en nuevos hoteles era del 0%. Es decir, el Estado no cobraba impuesto a los hoteles que allí se establecieran. Y en la reforma tributaria del año 2016 se introdujo una tasa del 9% que se extiende hasta el año 2032, lo cual garantiza que inversiones nuevas en el sector reciben ese tratamiento preferencial diferenciado de un 25% menos en la tasa de tributación general, mientras que el país en general, la industria tributa al 34%, las industrias hoteleras y de nuevos hoteles están a una tasa del 9%. Si se instalan en zona franca, su tasa es del 24%. Si se trata de empresas de la economía naranja, la tasa efectiva de tributación, incluso por los primeros años, 5 años de establecimiento de industrias creativas, reciben el incentivo de una tasa impositiva del 0%. Y luego de manera progresiva se va incrementando después del 5º año. Luego hay sectores especiales de inversión que tienen incentivos particulares y que se ven reflejados, por supuesto, en la creación de nuevas industrias a partir de esos incentivos, lo cual nos muestra que el comercio exterior en Colombia también ha ido recibiendo un impacto positivo de esta estrategia de internacionalización. A pesar pues de la crisis global y de las dificultades económicas, hemos pasado a tener exportaciones de 27.000 millones en el 2016 a 32.000 millones el año 2017, y ahora están cerrando estadísticas en abril de lo que fue el 2018 y al parecer las exportaciones se localizan en casi 36.000 millones. Es un crecimiento relativamente importante en medio pues de este entorno que ha sido la caída de los precios del petróleo. Y en materia de importaciones, el dinamismo sí es una variación anual del 4% que ha llevado a tener incrementos importantes en el ámbito del comercio exterior y de las importaciones. Luego, la internacionalización es una gran oportunidad de negocio en el mercado colombiano. Y ahí estoy yo mostrándoles una de las últimas industrias, un tren de producción en una zona franca que estuvimos visitando el año pasado, precisamente en Tocancipá, en las afueras de Bogotá, es decir, como una especie de Pozuelo de Alarcón aquí de Madrid. Es Tocancipá, un gran centro de producción industrial que abre oportunidades de desarrollo empresarial y de inversión en Colombia. El Estado cuenta con distintas herramientas que promueven ese proceso de internacionalización y de producción. Ya lo hemos mencionado, hay una red de más de 12 acuerdos comerciales con acceso a mercado de 1.500 millones de consumidores en esos países, que le hacen a los productos colombianos que cumplen las reglas de origen, sea por producción local o acumulación de origen, acceso a esa red de acuerdos preferenciales. Tenemos el régimen de las zonas francas industriales de bienes y de servicios, más de 120 parques industriales zona franca en todo el territorio. Pasamos de tener a comienzos de siglo 12 a 120, es decir, hemos multiplicado por 10 el número de parques industriales de zonas francas. 3 minutillos me dice bueno, la organización.
los certificados de desembolso tributario y regímenes especiales de importación, y lo que mencionábamos ahora, las nuevas inversiones de la economía naranja. Aquí encuentran ustedes las páginas de internet de enlace con los incentivos al emprendimiento que ofrece el Estado a través de créditos flexibles en Bancoldex, en Impulsa, programas de transformación productiva y de Colciencias y de el SENA para cooperación al desarrollo, y se ofrecen distintos tipos de beneficios tributarios a la actividad comercial exportadora, como exenciones al valor agregado, a la prohibición de tratamientos discriminatorios a los inversionistas, y no hay límite a la inversión extranjera en los sectores de la economía colombiana. Colombia participa en los tratados de la Comunidad Andina, el Mercosur, acuerdo con Chile, la LADI, la Comunidad del Caribe, y los TLC con Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, que muestran el universo de acceso que desde Colombia se puede tener al resto del mundo. Es muy amplio. Y todavía se están negociando nuevos acuerdos comerciales. Recientemente se aprobó el último con Corea del Sur y se está trabajando el de Turquía e Israel y Japón para futuros desarrollos de acceso a esos mercados. Entonces ustedes ven, Colombia es una plataforma ideal para que desde allí se atiendan todos esos mercados de acceso preferencial. Sectores de manufactura que tiene Colombia desarrollados son muy poderosos. Ya ven ustedes, se destaca en el área de plásticos, de herramientas, de artesanías, de autopartes, de muebles de madera. Lo mismo que en el sector de alimentos, las flores colombianas son tal vez uno de nuestros productos de exportación más importantes, junto con el café, frutas y vegetales tropicales, y aceites y productos derivados del tabaco. Sector de textiles y confecciones es muy amplio su desarrollo, sobre todo en la industria del cuero, del calzado, de la ropa, y también en materia de inversiones hay un estímulo importante hacia la asociatividad por el tratamiento a la igualdad a la inversión que garantizan las leyes colombianas. La destinación de esa inversión puede ubicarse en todos los sectores, salvo por supuesto reservados, como es el de defensa y seguridad nacional, o manejo de disposición de desechos, basuras tóxicas o peligrosas o radioactivas. Todos los demás sectores están abiertos a la inversión libre en Colombia, en su modalidad de inversión directa, que es participación en sociedades, en negocios, en inversiones, establecimientos permanentes, y que dan derechos cambiarios al inversionista, particularmente que sus resultados económicos pueden ser en cualquier momento girados de manera garantizada en la divisa de la inversión, con esas utilidades netas o la posibilidad de reinvertirlas o de remitirlas al exterior. Nosotros desde la firma ofrecemos ese apoyo a la internacionalización en conjunto con Dextra y con este esfuerzo de divulgación que se hace en Iberexpa, y que nuestro socio estratégico en España es Dédalo Consultores. Ofrecemos servicios en materia de asesoría en todos estos frentes de derecho corporativo, planeación de comercio internacional, asuntos tributarios. También asesoramos empresas y entidades sin ánimo de lucro, y hemos sido rankeados en el ranking mundial de firmas en Colombia como los número 1 en comercio internacional y trade law. Pueden visitarnos en nuestra página web foreromedina.com, e igualmente tenemos un canal dedicado de YouTube que se llama así, ustedes lo pueden buscar en internet, Ruta del Emprendimiento Exportador. Hemos trabajado casos de éxito como este último que les voy a presentar, en donde una empresa colombiana logró mejorar su operación a través de un acuerdo de asociatividad con una empresa española, en donde teníamos el nombre de la empresa Drogas Boyacá, un depósito de drogas de comercialización de medicamentos e insumos médicos a entidades estatales y privadas, que tenía un sistema de información y software contable con algunas dificultades, y que por ser un factor logístico determinante requería una solución informática para su operación. Levantamiento de información para poder montar un sistema informático adecuado a sus necesidades y adaptarlo a un sistema de mejora continua, llevó a poner en práctica esa solución a través de una consultoría y adaptación con una empresa española, que en un ciclo de casi 8 años le ha permitido a la empresa ir asumiendo todos los servicios de manera integrada, nómina, manejos y desarrollos, con esa alianza estratégica con Libra, que es una proveedora española que se refleja en la seguridad de la información, disponibilidad, análisis y procesamiento de información, localización, escalabilidad, y que ahora Depósito de Drogas Boyacá se abre hacia un mercado de internacionalización para la atención de clientes y consumidores directos a través del suministro de dosis específicas particulares de medicamentos
medicamentos a los pacientes que lo solicitan a través de los sistemas de courier y las importaciones de envíos urgentes para atención especializada de pacientes de distintos niveles con medicaciones especializadas, lo que los ha abierto a esa internacionalización. Abrimos entonces a un diálogo y preguntas para que podamos compartir con ustedes sobre las inquietudes que estas estrategias les ofrecen a las empresas españolas y europeas, porque desde España y Europa podemos entonces entrar a América a través de ese puente de unión entre España y Colombia. Agradecemos entonces su atención y abrimos el foro a preguntas o inquietudes que puedan surgir entre ustedes sobre este tema que hemos compartido en la mañana de hoy. Muchas gracias.